Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Bien, bien. Listo. Yo sé que hoy va a ser complicado, que pongan la cámara, que se paren. Si están en Bucaramanga, imagino que la lluvia les dio duro. Más Anderson, Sergio, por ahí están. Comenzó el día con semejante lluvia, ¿no? Fuerte. Listo. Y vamos, anímense. Hay varias cosas que quería comentarles. Primero, nunca he visto todo el grupo. No sé si hay gente que matriculó y no piensa venir. Ustedes ya tuvieron laboratorio. No sé si ya formaron, es decir, en el laboratorio tuvieron a todas las personas y ya formaron los grupos. Porque me hablan del chat. Ah, bueno, buenos días. El del Carmen está lloviendo. ¿Carmen de Apitala? ¿O el ¿Cómo? Carmen? ¿El Carmen dónde? Cerca de Barranca, Ah, lejos. Bueno, no. límites entre la ficción y la realidad. Allá se ve oscuro. No es por la lluvia. Listo, por aquí también apareció el día Pichito. ¿Ya vieron el laboratorio? ¿Ya tienen los grupos de laboratorio? Ah, el profesor Juber nos dijo que iba a enviarnos el mensaje al Gmail de quiénes iban a ser nuestros compañeros. Ah, O sea, ¿ustedes no los no, escogieron? no, señor. Por... Podíamos escogerlos, pero teníamos que hacer un formulario que serían con quiénes. Sí, un archivo escribiendo los nombres de las personas y ya, ¿no? O algo así. ¿Y no lo hicieron? Ajá. Bueno, les toca con el que sea, incluyendo gente que de pronto ni está. O sea, hay gente que no ha venido acá. Ya le dijeron eso al profesor Lluve y no ha visto el grupo completo. Son 32 personas. Bueno, venga, le muestro rápidamente a qué me refiero. Deberán mencionarle eso a él, que no se sabe exactamente quiénes son. Miren, esta es la gente que yo tengo que han entrado. Uno que lo hace el boot, entonces son 26 personas que están aquí en Discord. Y de esas 26 personas, estos usuarios nunca le dieron aquí clic. O sea, no han entrado realmente, no tienen el rol de estudiante, están sin rol. ¿De acuerdo? Entonces yo supongo que se arrepintieron o dijeron este usuario no, o algo por el estilo, eventualmente lo voy a sacar porque ¿qué más hago? Y no sé si este es Juber. Profesor, ¿Este es Juber? uno, Señor, cuéntame. uno de esos usuarios es mi segunda cuenta. Lo que pasa es que yo pensaba que tocaba obligatoriamente con el institucional, entonces creé otro Discord. Pues Porque como no sé. quiera, pero usted le cambia el No, nombre sí, y o se sea, acabó. es que yo no sabía eso. Entonces yo creé otra e ingresé con esa. O sea que hay uno ahí que sería como la doble mía, Entonces peor. ¿Cuál es el suyo? el matriz voz. ¿Este? Perfecto. Sí. Bueno, y el resto. No sé si este es Juber. Buena pregunta. Profesor, yo estoy seguro, o sea, ahí sale la otra mía, pero estoy seguro que estoy como estudiante. Estoy el amarillito de que quiera. ¿Este? ¿También lo quito? Sí, yo estaría seguro que estoy ahí. Sí, sí, o sea, si sale 220-1844, Cristian. Sí, o sea, usted debe estar acá, pero en este usuario entonces no. Nada que ver. Listo, profe. Ok. Vale. No sé si este sea Juber. Buena pregunta. Profesor, Igual profe, ustedes se pueden cambiar el apodo, ¿no? Acá. Cambiar apodo y es el apodo dentro del servidor. O sea, profe, pueden pero hacerlo con la cuenta que quieran. Sí, señor. Juber dijo que él no manejaba Discord, que él manejaba otra plataforma, entonces Yo dijo igual que siempre estaba. igual le mando el link a los profesores, ellos verán qué hacen, pero yo les mando el link. El del A1 está acá, común y corriente. Él se llama Jan, aquí está. Y él también le hace anuncios y todo por aquí. Porque bueno, ustedes les escriben algo, o sea, tocaría mandarles un correo o tocaría escribirles en la plataforma de Teams si no les llega la notificación como si les llegan en Discord, por ejemplo. Es de acá, ¿quién?
Profesor, ¿se puede personalizar la notificación de Discord para que tenga más sonido? O sea, o para que dure más. Lo que usted debe hacer es que no le llegue tantas notificaciones. O sea, yo le pongo aquí clic derecho, ajustes de notificaciones y le pongo solo menciones. Entonces, cuando la gente escribe en N cosas, Y canales, Y lo que sea, no me va a llegar, solamente cuando me mencionan. Entonces, yo siempre que les escribo acá en anuncios, por ejemplo, los menciono. Por acá el de la 1 tuvieron una discusión larga y tendida de lo del laboratorio. Ustedes no sé qué, ustedes casi no han hablado. Ah, ustedes fueron los que tuvieron la más larga y tendida. Listo. Entonces, por ahí algunos etiquetaron, otros no. Creo que la vez pasada uno de ustedes nos enteró porque no lo etiquetaron. Ni idea. Y ahí van. Sí, por aquí algunos sí. Bueno, en fin. Deberían mirar esa parte. Vale, pues cuando tengan esos grupos, se meten aquí. Ya veo que hay grupos que están como medio formados. Entonces, no sé si ellos ya mandaron, por ejemplo, un grupo ya lo hicieron. O sea, ya mandaron su grupo a Uber. Me imagino que sí, el A2. ¿No? ¿Ya? Sí, profe. Pues yo rellené un formulario, el formulario que Juber dijo, y pues nosotros sí creamos un grupo. Bueno, entonces sí quedaron en el grupo, pero los demás no. No quisieron hacer grupo. Listo, comencemos con lo de hoy. ¿O tienen alguna otra duda? Buenas. Brian, cuéntame. Profe, realmente, bueno, yo en la primera clase estuve, pero no pude entrar a Discord y ahora que pues estaba revisando lo del link, no lo encuentro y tampoco pues estoy en Discord como tal. ¿Usted me podría, pues, primero que todo, volver a comentar y lo del link o podríamos hacerlo en otro momento para ingresar a Discord ya como el grupo? No, tranquilo, no, no. Vale, para no trasladar. Gracias. Lo que pasa es que, o sea, ¿usted no se metió la semana anterior a clases o algo por el estilo? Ahí está el link. El link nunca, Vale, el no, link nunca ha cambiado. listo, bro. De hecho, yo lo tengo por aquí copiado en un canal de texto con otras cosas ahí del grupo. Ah, vale, bro. Es el mismo. Ah, si no quiere, le puedo hacer esto, consulta por Teams o lo que usted quiera, pero pues, casi siempre la gente cuando le hablo que consulta por Discord, creo que eligen más Discord. Esa es la verdad. Hasta que digan que no. Bueno. Vamos a ver. De manera voluntaria. ¿Qué opinan de la primera pregunta? Tuvieron que ver videos de rapidez y de aceleración, ¿no? Yo creo que hoy vamos a trabajar más que todo rapidez. No les voy a mentir. ¿A qué corresponde la rapidez? Bueno, la rapidez media corresponde a la magnitud de la velocidad media. ¿Qué opinan? Yo creo que no, profe. Sí. No. La B, profe. Bueno, vamos a ver. Esta es la velocidad media. ¿Listo? La barrita. Cuando nosotros tenemos el vector de velocidad media es porque tenemos un desplazamiento, un cambio de la posición con respecto al tiempo. La característica vectorial siempre la está dando la parte de arriba para velocidad, para aceleración, porque en la parte de abajo solamente vamos a tener un delta del tiempo. Y ustedes saben que el tiempo es un escalar, así que no vamos a tener una parte vectorial que dependa de él. Así que la dirección de la velocidad siempre está dada por la dirección de la posición. Si estamos viendo no media sino instantánea, entonces nosotros lo que vemos es una cosa como esta. Una derivada, o más bien pongamos aquí un límite, cuando el delta del tiempo tiende a 0 de lo que está arriba. ¿Listo? Y esto
el límite de un cociente cuando la parte de abajo está que tiende a cero, a algo muy pequeño, es la definición de derivada. ¿Listo? Se puede decir que el límite cuando el delta del tiempo tiende a cero de la velocidad media es la velocidad instantánea. ¿Qué quiere decir? Que yo cojo ya no dos puntos en una recta, sino que empiezo a acercar esos puntos a que estén cada vez más pequeños, más cerca uno del otro, y obtengo la definición del límite. Por lo tanto, me da la derivada con respecto al tiempo. ¿Listo? Vale. Esta velocidad media, yo puedo llegar a calcular su magnitud. Pero aquí la pregunta es si la rapidez media me corresponde a eso. ¿Por qué no podría llegar a ser? Yo puedo llegar a pensar un desplazamiento, por ejemplo, estoy aquí en esta ubicación, ¿listo? Me muevo para la derecha, me muevo para la izquierda, vuelvo al mismo punto y me pregunto cuánto fue mi velocidad media durante el movimiento. Si yo lo evalúo de esa manera, yo podría llegar a pensar que este desplazamiento fue cero, porque mi posición inicial y mi posición final fue exactamente la misma. Quiere decir que cuando yo las resté, me va a dar cero. Y cualquier cosa que yo divida sobre cero, es cero. Y mi velocidad media o promedio mientras yo hice eso fue cero. Podemos hacerlo en la escala más grande. Cogemos un bus desde Bucaramanga hasta Lebrija. Vamos hasta Lebrija, nos devolvemos y nos bajamos en la misma estación. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros no tuvimos velocidad media? Sí, sí tuvimos. Sí tuvimos velocidad. ¿Tuvimos velocidad media? No, la pregunta es así, ¿tuvimos velocidad media o no? No, Sí, profe. Pero si para media nada. no. ¿Tuvimos rapidez media? Sí, señor. Sí, Es sí decir, la tuvimos. distancia entre el tiempo. Ajá, exactamente. Recuerda que son tres o cuatro conceptos de la parte, por así decirlo, de posición, ¿ok? Las que tienen unidades de metros. Tenemos posición, tenemos desplazamiento, tenemos trayectoria y tenemos distancias recorridas. Y la distancia recorrida es la distancia que yo recorro de la longitud de línea, que eso vimos la vez pasada, desde donde yo salí hasta Lebrija. Y de Lebrija hasta acá. Esa fue la distancia que yo recorrí sobre mi unidad de tiempo, sobre las 2 horas o la hora y media que me demora el viaje. Creo que esa rapidez, ¿la escriben así? Sí, se escribe como si creo que no se escribe como vector, sino... Creo que es una B. No, me refiero a esta B griega. No recuerdo bien. Ok. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Y ahora en adelante, como decían en el video, lo que vamos a llamar velocidad es la velocidad instantánea, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos simplemente de velocidad, sí, hablamos de velocidad instantánea. Ah, Es la más general. O sea, velocidad media, rapidez media, esta clase de conceptos, ¿qué le digo yo? Son muy útiles experimentalmente, pero teóricamente son más útiles los instantáneos. o sea que ya no vamos a decir velocidad instantánea, sino velocidad solamente. Perdón. Sí, velocidad. Vector de posición, vector de velocidad, vector de aceleración. Pero podemos hacer la aclaración cuando haya bastantes, cuando haya la necesidad, hablamos, esta es la velocidad instantánea, en un instante de tiempo. ¿Listo? Esta velocidad requiere 2 puntos. Esta velocidad solamente requiere en un punto. Y es la pendiente del punto. ¿Ok? Aquí me faltaría de pronto la rapidez instantánea, que es sin la barrita. Esa rapidez sí es simplemente la magnitud de la velocidad instantánea. ¿De acuerdo? Por eso es que esa rapidez muchas veces se escribe simplemente como V. No es más. Porque es en un instante de tiempo, ahí sí no me involucra a mí alguna clase de distancia recorrida o algo por el estilo, no. Es simplemente yo llego, cojo una línea, la trazo, miro la pendiente, esa pendiente me da 0, me da 20, me da 30, lo que sea, esa es mi rapidez instantánea.
Si queremos llegar a mirar esta rapidez instantánea, puede ser el tacómetro que bota un bus. ¿Sí? Ahí han puesto la velocidad a veces, 30 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, esa es su rapidez instantánea. Ahora, en el mundo real, en el mundo que nosotros vivimos, nosotros no podemos llegar a medir absolutamente nada instantáneo. Puede ser que el aparato me esté mostrando la rapidez como instantánea, pero no hay instrumento de medición que a mí me permita calcular una rapidez o alguna cosa que sea instantánea. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a medir deltas de tiempo igual a 0. Podemos llegar a medir en atosegundos, en nanosegundos, o sea, unidades muy pequeñas de tiempo, pero estamos midiendo un tiempo posterior y un tiempo anterior. Estamos viendo en atosegundos, quiere decir que la diferencia entre los dos tiempos es en 1 por 10 a la menos 10, una cosa así, creo que es ato, no recuerdo bien. Entonces ahí tendríamos un delta de tiempo extremadamente pequeño, pero no es 0. Nunca va a ser 0. ¿Listo? ¿Cómo funciona ese medidor de velocidad que tiene la policía? No sé si lo conocen, por ejemplo. Básicamente es un rayo, creo que es infrarrojo, una luz infrarroja, que se mueve a la velocidad de la luz, pues conocemos la velocidad, se mueve o se dispara hacia el automóvil, se refleja y se mide de nuevo el rayo. Se puede medir dos maneras. La manera clásica, por así decirlo, es cuánto tiempo demoró el rayo en ir y volver. ¿De acuerdo? Y eso me mide a mí la distancia que hay entre el rayo y el automóvil. Hay un efecto que se llama efecto Doppler, que van a ver ustedes en física 3, me parece, que mide la frecuencia. Es decir, un rayo cuando se choca con un auto que está en movimiento, si el auto va en una dirección hacia adelante o hacia atrás, la frecuencia con la que vuelve es diferente. Puede ser más grande o más pequeña. Entonces él mide esa frecuencia y registra de nuevo en el aparato. Pero entonces usted no puede llegar a medir algo instantáneo, porque usted siempre tiene que tener las dos medidas, desde que partió el rayo hasta que chocó y volvió como su tiempo final, tiempo inicial y tiempo final. ¿Listo? Son velocidades medias. Es un delta de desplazamiento o un delta de frecuencia o un delta de lo que sea sobre delta de tiempo. Esa es la manera en la que se calculan las velocidades experimentalmente. Nosotros no vamos a hablar mucho de eso, de aquí en adelante. Vamos a hablar más que todo de la parte de abajo, de la parte instantánea. ¿Ok? Esta que está acá. Bueno. Profesor, entonces la parte de arriba es velocidad y rapidez y las de abajo son media. Instantánea y rapidez. Media. Ajá. Velocidad media. Sí, las de arriba son media. Y las de abajo son instantáneas. A la parte de arriba ustedes las van a ver mucho en laboratorio o cosas por el estilo, pero aquí en la parte teórica vamos a hablar más bien poco. Bueno, por ejemplo, el semestre pasado, este concepto de distancia de rapidez media, en una clase se me confundió por completo, lo olvidé, por así decirlo. Les dije que era la magnitud de este, y no es, por lo que acabamos de hablar, ¿no? Se puede llegar a tener una persona en una piscina, recorre 100 metros libres, entonces 50 para acá, 50 para acá, y decir que su velocidad media fue 0, no es cierto. Tiene que ser otro concepto, tiene que ser este, donde aquí la distancia recorrida son los 100 metros, 50 para un lado, 50 para el otro, sobre el tiempo que demoró. ¿Ok? No puede llegar a ser 0, una velocidad media, un nadador. Así de sencillo. Listo. ¿Qué opinan de la segunda? Ah, no, perdón, no hemos hablado de la primera bien. Entonces, ¿a cuál de esas opciones corresponde la distancia? La respuesta. La C. La C, ¿listo? Por ahí escuchamos unas de B y A, no sé qué. En fin, la segunda, ¿cuál es la dirección de la velocidad instantánea? La B. La B. ¿Y entienden por qué? Concepto de derivada. Es el concepto de la derivada, ¿de acuerdo? Es decir, la velocidad, ya que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, siempre va a ser tangente a la trayectoria. Y es algo que nosotros no vamos a repetir más. Es decir, no vamos a hablar de velocidad tangente. De hecho, no vamos a hablar de componentes de la velocidad. ¿Sí saben por qué? Porque no hay componentes de velocidad. Yo puedo llegar a tener un cuerpo, ¿sí? Y puedo llegar a decir, no, este cuerpo tiene una velocidad hacia acá de tanto y tiene una velocidad hacia el otro lado de tanto.
¿Es posible que un cuerpo tenga dos direcciones de velocidad? No, porque no hay aceleración en X. Es sencillo, es porque mayoría es el si nosotros queremos llegar a mirar la velocidad, nosotros podemos llegar a decir que la velocidad es como una flecha que lo sigue a usted siempre en la dirección de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, si usted llega, se para y va a la cocina, hay una flecha que está apuntando hacia la cocina, que apunta hacia el pasillo, me apunta hacia la curva, y cuando llego a la cocina, la flecha se detiene, porque yo me detuve, ¿de acuerdo? La velocidad es siempre un vector que lo sigue a usted cuando haya movimiento y en la dirección del movimiento. Y yo no me puedo mover hacia dos lugares al mismo tiempo, a menos que ya me divida en dos, que sean dos cuerpos. Entonces, a cada cuerpo le va a corresponder un solo vector de velocidad y ese vector de velocidad siempre va en la dirección del movimiento. O sea, siempre es tangente a la trayectoria, siempre. No hay otra componente de la velocidad que no sea tangente a la trayectoria. O sea que la A, ¿por qué no es válida, profe? Siempre tiene la misma dirección. Bueno, cuando nosotros hablamos del vector desplazamiento, a menos que nosotros hagamos que ese vector desplazamiento tienda a cero, estamos hablando de dos puntos, mientras que la velocidad instantánea me habla de uno solo. ¿Listo? Listo. O sea, cuando hablamos del vector desplazamiento estamos hablando de este vector. Entonces son dos puntos. La velocidad instantánea es solamente uno solo. Sí, es cierto, se construye de esa manera, coger el vector desplazamiento y hacer que el tiempo sea tan pequeño que casi que el desplazamiento es en un solo punto. Pero es la manera que se construye, no es que sea de dos puntos diferentes. Y aquí no me está diciendo eso. No, y que sería como si fuera una recta secante, más no una tangencial, como dice la derivada. Exacto. La gráfica de velocidad versus tiempo, cuando yo tengo dos puntos diferentes, no puedo llegar a cortarlos con una recta tangente. Siempre es una recta que pasa por los dos, un punto, en una recta secante. Cuando yo hago que sea solo un punto, es decir, que represente la pendiente, solamente me va a cruzar un solo punto, una recta tangente. Por eso es tangente a la trayectoria. ¿Ok? Bien. ¿Tiene la misma dirección que la rapidez instantánea? Ojo, la rapidez no tiene dirección porque es una magnitud. Es un escalar. Entonces no tiene dirección. Y dirección de la velocidad media, solo si el intervalo de tiempo es muy pequeño o de pronto si estamos mirando un movimiento rectilíneo en algunos casos. O sea, no me cumple. La B. ¿Listo? ¿Qué opinan de esta? Definición matemática de la velocidad instantánea. La acabamos de ver. La D. La D. Sí, sería la posición, ¿listo? No hay derivada de la distancia recorrida porque también es un escalar. La B tampoco cuadra, la C, la D no hay otra. Sí, la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Y 4. Respecto a la rapidez instantánea, es correcto afirmar. La B. La B de burro. La B. Tal cual. Esta letra, por eso es que casi no la vamos a ver mucho. Es básicamente la magnitud de la velocidad. Entonces, por ahora, por hoy, digamos. ¿Listo? No me gusta usar esa letra para rapidez, simplemente no hace falta. Vale, muy bien. Yo creo que la parte de la explicación ya está clara un poco. Le explica la diferencia entre velocidad media e instantánea, ¿no? Esta es una velocidad en dos puntos, esta es en un instante de tiempo. Esta es más interesante. ¿En dónde podrían llegar a ser iguales? La velocidad media y la velocidad instantánea. Iguales, y ya que estamos hablando de velocidad, quiere decir que tiene que ser igual, tanto en magnitud como en dirección vectorial. No puedo tener uno o la otra. Puede ser cuando... Es muy importante. ¿Una qué? Algo constante.
En un recorrido rectilíneo constante, podría ser. Ok, tiene toda la razón. ¿De acuerdo? Si yo me muevo en una línea recta, yo podría llegar y mirar en un tiempo inicial y digo, si mi velocidad es constante, 3 metros sobre segundo, está apuntando, no sé, hacia la derecha, ¿vale? 10 segundos después sigue siendo 3 metros sobre segundo y apunta hacia la derecha. Si yo miro la velocidad media, es decir, cojo el promedio de las dos velocidades o calculo las posiciones sobre el delta de tiempo, también me da 3 metros sobre segundo hacia la derecha. O sea, en un movimiento tanto rectilíneo como velocidad constante, se me cumple que las dos, la velocidad media y la instantánea, son iguales. Si tengo un movimiento circular, ya no se me va a cumplir, porque entonces la recta da secante, ya no es la tangente. Y la secante no tiene por qué ser igual a la tangente. ¿De acuerdo? Para caída libre, profe. ¿Cómo? Para caída libre. Una caída libre. Vale, apenas comienza el movimiento de caída libre, yo puedo llegar y medir la velocidad, que es cuando yo dejo caer ese lapicero. Y ahí va a ser 0. ¿Listo? Cuando llega aquí al fondo, es un movimiento acelerado, podría llegar a tener, no sé, 5 metros sobre segundo de velocidad, diferente. Solo con eso, de llegar y medir acá que la velocidad instantánea me dio 0 y al final me dio 5, ya es dos medidas de velocidad instantáneas diferentes. Cuando yo comparo con la velocidad media de llegar y decir el promedio entre 5 y 0 me da 2,5, tengo 3 medidas diferentes. Tengo una para velocidad media y 2 velocidades instantáneas. Entonces no puedo llegar a decir que son iguales en caída libre porque es acelerado. ¿Listo? Y el movimiento de caída libre en la Tierra es acelerado a una rata constante. O sea, siempre es la misma aceleración entre el Monte Everest y la Fosa de las Marianas, 9,8 metros sobre segundo. Entonces, se puede llegar a decir que hasta ciertas alturas la aceleración es constante, 9,8 metros sobre segundo. De hecho, la aceleración de la Tierra no cambia mucho. ¿A cuánto creen que está la aceleración en la Estación Espacial Internacional, donde los astronautas flotan? Está a 8,4 metros sobre segundo. O sea, es muy cercana a 9, ¿de acuerdo? Es muy cercana a la aceleración que nosotros sentimos aquí a la Tierra. Ellos sienten la gravedad muy cercana a la gravedad que nosotros sentimos aquí en la Tierra y sin embargo ellos flotan. Porque la Estación Espacial Internacional no está simplemente quieta en el cielo, está describiendo una trayectoria circular y eso le proporciona una aceleración extra que le permite anularse con la de la Tierra y por eso es que no tienen gravedad allá. Es una especie de gravedad artificial. Bueno, lo vamos a mirar después. ¿Qué opinan de la segunda? ¿Es posible? No, de ser posible, yo creo que es posible, ¿no? Que la magnitud de la velocidad media es igual a la rapidez media. Pero los conceptos físicos son diferentes. Lo que hablábamos de diferencia entre distancia y desplazamiento. Si aquí tenemos que la distancia recorrida y el desplazamiento es casi que lo mismo, tendría que ser un movimiento, al menos que no se devuelva. Yo pensaría que en una sola dirección. Podría llegar a darse el mismo caso con el de arriba, si se tiene una velocidad constante. Ok. ¿Qué significa que la rapidez media sea igual a 0? Que no tengamos rapidez, absolutamente ninguno. ¿Que fue y volvió? ¿Que fue y volvió? Ojo. ¿Se volvió? De su velocidad es constante. Pero si fue y volvió, no, aquí estamos hablando de esto, ¿no? De distancia recorrida. Sí, tuvo distancia. Por ahí no se movió. no es posible llegar y usted moverse y que la distancia recorrida sea diferente de 0. ¿Sea qué? Sea 0, perdón. Es decir, la única opción para que la distancia recorrida sea 0 es que usted no se mueva. Si usted no se mueve de donde está, perfecto, se me va a cumplir ideal. ¿Ok? La distancia recorrida igual a 0 quiere decir que tenemos rapidez media igual a 0. Vale. Y el cuarto, ¿es posible que un cuerpo se mueva siguiendo una trayectoria curvilínea y la dirección de la velocidad instantánea no cambie? ¿En una circunferencia, profe? En una circunferencia. Bueno, pero en una circunferencia la velocidad está cambiando siempre, tangente a la trayectoria.
aunque sea constante en magnitud. O sea, podría llegar a tener la misma velocidad en magnitud, pero la dirección vectorial está cambiando. La única sería tomarlo siempre en el mismo intervalo de tiempo. Pero es velocidad instantánea. O sea que no. No. No, porque la velocidad instantánea siempre está siguiéndome la trayectoria. La única opción para que esa dirección no cambie es que mi trayectoria sea esta, en línea recta. Ahí sí puedo llegar a decir, bueno, es que mi dirección de la velocidad es esta, y es esta, y etcétera. Pero en el instante en el que esa trayectoria llegue y cambie un poco, ya, ahí ya tiene que cambiar el vector de velocidad, porque tiene que seguir siendo tangente a esa nueva trayectoria. ¿Ok? Entonces, no es posible escribir una trayectoria curvilínea y que la dirección de la velocidad instantánea no cambie. Aparte que me tiene que cumplir para todas. A ver, no me está diciendo para una cierta trayectoria curvilínea, así que tendría que ser una trayectoria de este tipo y la velocidad ser constante en dirección. Más difícil todavía. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio pequeño. Por ejemplo. Podemos calcular la velocidad media en el intervalo de 2 a 4 segundos. ¿Vale? De la información del ejercicio tengo que la posición está en dos componentes. Una cuadrática para la componente del eje X y una lineal para la componente del eje Y en metros. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad media? ¿Recuerdan la ecuación? Deriva de la posición con respecto al Sobre tiempo. el intervalo de tiempo. Esa guárdensela para más adelante, porque vamos a calcular aquí todavía es velocidad media. Ajá, entonces lo que necesitamos es un desplazamiento. ¿Listo? Quiere decir que mi velocidad media está definida como mi cambio de la posición sobre el cambio del tiempo. Por lo tanto, necesitamos calcular la posición en 2 segundos y en 4 segundos. Esa la podemos calcular rápidamente. Simplemente sería aquí calcular la posición en 4, puede ser, primero. ¿Listo? Bueno. Aquí tendríamos entonces, acá tenemos 16 y acá por 2, 32 unidades en Y. Vale. Más 20 unidades en J. De hecho, las unidades creo que me las dan metros. Bueno, 32 y 20 metros. Nos quedamos unidades sino hasta el final. Y eso. Y por acá damos la posición en 2 segundos. ¿Listo? De acá tenemos 4 por 2, 8. Y de aquí tendríamos 10 unidades. Vale. Ya tenemos la posición al cabo de los 4 segundos y al cabo de los 2 segundos. Ahora, con esa posición más el último dato que básicamente sería mi delta del tiempo, me corresponde al tiempo final menos el tiempo inicial, es decir, 2 segundos, podemos llegar a calcular la velocidad media. ¿Estamos de acuerdo? No necesitamos nada más. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces hacemos por acá velocidad ¿Queda media. en metros sobre segundos? Queda en metros sobre segundos, claro. Sí, estas son unidades de metros por acá y estas son unidades de segundos. Todas las unidades de velocidad, así sea rapidez, velocidad media, velocidad instantánea, rapidez media, metros sobre segundo.
Porque al fin y al cabo siempre estamos haciendo el mismo tipo de operación. Estamos cogiendo metros y dividiéndolo sobre segundo, ¿ok? Metros sobre segundo. Y esta pues es la magnitud de metros sobre segundo. Eso también. Bueno. Tenemos la velocidad, por supuesto esa va a ser, podría llegar a cambiar aquí un poco. Posición final menos la posición inicial, que es para 2 segundos, sobre mi delta de tiempo, voy a colocarle una vez, 2. ¿Listo? Entonces, yo creo que es más fácil hacerlo por componentes. Aquí podríamos llegar a mirar primero las componentes de i, 32 menos 8. Para i. Más 20 menos 10 para j. Sobre el tiempo total que se demoró en las dos posiciones sobre 2. Listo. Entonces, me quedaría esto para i y Profesor, ¿no sería 24? Perdón. Ja. Bueno, esa estuvo más tranquila. Creo que en el otro grupo le puse 36, no sé por qué. 26 o 36, no me acuerdo. Sí, aquí me comí la unidad completa. ¿Listo? Vale. Fue el dividido sobre 2. Voy. Bien. Esa es mi respuesta para velocidad media. O sea, es la velocidad media o promedio que se demoró entre 2 y 4 segundos. No es más. De hecho, me la voy a llevar por aquí. Bien. Y calculemos ahora la segunda parte que me dice velocidad instantánea con función del tiempo y determinemos la rapidez para el tiempo de 2 segundos, ¿vale? Para ese punto, sí es muy similar, de hecho ustedes me lo dijeron exactamente cómo es. A la posición. Al inicio, sí, en ese sí tienen toda la razón, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, derivamos esa ecuación con respecto al tiempo y evaluamos en 2 segundos. De hecho, podemos evaluar también para 4 segundos solo para mirar una cosa. Ok. ¿Ustedes conocen la regla de derivación? Sí. 4 más 5. Por ejemplo, si yo tengo acá un polinomio a la n, ¿cuál es la regla de derivación para eso? Se baja la N por X por N menos 1. Elevado a la N menos 1. Perfecto. No sé por qué le coloqué eso. Muy bien, aquí tendremos n, que es el exponente, va a acompañar a la x, y este exponente pierde una unidad. ¿Ok? Esta regla es útil aclararla porque cuando veamos un poco integrales para dummies, la regla inversa es la que me cumple para la integral. Vamos a ver un pedacito, un cachito ahí pequeño. Bueno, entonces, si seguimos esa regla, aquí lo único que tenemos es un polinomio que está a la 2. Quiere decir que ese exponente, el 2, va a bajar a multiplicar al otro 2, me queda 4. Y ese 2 lo voy a restar un 1, así que me va a quedar a la 1. ¿Estamos de acuerdo? De nuevo,
Este es el exponente, este es mi n, así que este n va a venir acá a acompañar, así que me queda 2 por 2, 4, y el n, que lo tenemos aquí como 2, va a perder una unidad, me queda t a la 1, por lo tanto, simplemente t. ¿Todos saben derivar? No tengo ni idea. Sí, profe. Pues yo quiero es que alguien que no sepa me diga, yo no sé. Pero yo creo que todos saben el cálculo 1. No sé si es requisito para la materia. Cálculo 1 es requisito, por ejemplo, pero tendríamos que ver así sea integrales de polinomios. Entonces, ahí está el cuento. No, profe, no es requisito para verla. ¿Cuál? ¿El cálculo 1? Sí. Cálculo 2 no. O sea que no hay que aprobar cálculo 1 para ver física 1. ¿No? No, profe. Bueno, pero esta materia no es de primer semestre. Señor. O sea, si usted cancela cálculo 1, estaría viendo cálculo 1 ahorita con física 1. Y derivadas no es el primer tema es funciones, ¿no? Derivadas es el tercer tema, antes de optimización. O sea que está la posibilidad de que alguien que canceló no haya asistido a los otros cortes y no sepa derivar. Posiblemente. Posiblemente, sí, señor. Bueno, ¿hay el caso o no? Parece que no. Vamos a ver. En fin. Por ejemplo, esta. ¿Cuál es el exponente de esa t? 1. ¿Cuánto vale t a la 0? 1. Cualquier cosa que yo eleve a la potencia de 0, que es lo que le va a pasar a esta t, como tiene 1 y le estoy quitando menos 1, pues me va a quedar t a la 0. Quiere decir que esa t va a desaparecer y va a reemplazarse por un 1. Así que lo único que me queda es lo que la está multiplicando, el 5. Listo, la constante. La derivada de algo lineal me da algo a la 0, es decir, una constante o la constante que lo acompañe. La derivada de algo cuadrático me da algo lineal. La derivada de algo cúbico me da algo cuadrático. La derivada de algo, y así. Cada vez que yo derivo un polinomio, sobre todo, le estoy quitando un orden de magnitud. Orden de magnitud no. Un grado del polinomio. ¿Listo? Si tengo un polinomio de orden 10 y lo derivo, voy a tener un polinomio de orden 9. La integral que la vamos a ver más adelante es lo inverso. Tengo una constante y lo integro y obtengo un polinomio de orden 1. Tengo un polinomio de orden 1 y obtengo una de orden 2, así sucesivamente. Bueno, por ahora esto es suficiente. Listo. Ya tenemos mi ecuación y podría ahora simplemente mirar cuánto me vale para 2 segundos. En cuyo caso, hagámoslo una vez, esto sería 8. ¿Ok? Y podemos mirarlo también para 4 segundos. Uy, espérese, ¿por qué estoy haciendo esto acá? Y nadie me dice nada. Sería 13, ¿no, profe? No, no es eso. Tenía aquí posición y no sé por qué. Velocidad, ya derivé. ¿Listo? No es una ecuación de posición, es la derivada. Ya es velocidad. Ok. ¿Qué me decía? No. Estaba confundido. Bueno, acá vamos a reemplazar ahora por 4, ¿no? Así que esto sería 16. Más 5J. Listo. Esta es la velocidad instantánea para 2 segundos y para 4. Una pregunta, ¿cuánto me daría el promedio de esas dos velocidades? ¿Sí saben cómo calcular un promedio? Pues la suma de las dos. 2N y 62, ¿no? 5J. Ajá, entonces ¿cuánto me da la componente en X, por ejemplo? 2N. ¿Cómo? 12. ¿Qué está diciendo, Carlos? ¿12 o 2? 12i más 5j. 12. Ok. Sí, sería básicamente sumar esto, 8 más 16 sobre 2, entonces tendríamos acá 12i más 5j, porque pues el promedio de esto, nada que hacer, ¿ok? Esa es mi velocidad promedio. Y esta es mi velocidad media. A la velocidad media y la velocidad promedio, por eso es que se utiliza el nombre indistintivamente, ¿de acuerdo? Y es una manera también de calcularlo. O sea, teóricamente yo puedo llegar a calcular mi velocidad media
primero haciendo el cálculo de las instantáneas y luego sacando simplemente el promedio. Y no me interesa qué tipo de comportamiento tuvieron en la mitad. ¿A qué me refiero con comportamiento en la mitad? Es que esta ecuación, esta en I, al menos en I, es cuadrática. Muy parecido al comportamiento de la posición que tenemos nosotros en la Tierra. Y es un comportamiento bastante fuerte, por así decirlo, comparado con uno lineal. Esta línea recta, si yo quiero llegar a dibujarla, puede llegar a ser esto. ¿Listo? La cuadrática no interesa qué tan suave pueda llegar a comenzar, siempre va a ser más grande o va a crecer mucho más que la línea recta. La cuadrática puede llegar a tener un comportamiento, qué pena el dibujo, así. ¿Listo? Así que en menos tiempo, si este eje nosotros lo definimos como el eje temporal, por ejemplo, y este el eje de la función, en este caso posición, ¿ven? En menos tiempo vamos a tener un cambio de la posición mucho más brusco, mucho más rápido. Así que allá la velocidad promedio, de pronto entre esos dos puntos, pueda llegar a tener cierto sentido. Puede hacer que me dé algo muy similar, ¿sí? Me dé una velocidad bastante exacta. Pero digamos, la velocidad promedio entre esos dos puntos puede ser que vaya con la velocidad instantánea en un punto como este. O sea, que el promedio me dé muy cercano a esa recta tangente. Perfecto. Pero si yo llego a calculo la velocidad instantánea o la velocidad promedio entre este punto inicial y un punto por acá, no van a tener absolutamente nada que ver. Porque entre el segundo punto y el tercero, esa cosa se disparó. Es cuadrático. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la velocidad media? Solo para cosas experimentales. Y la velocidad media experimental igual se trata de hacerlo en tiempos muy cortos, muy pequeños. Lo ideal sería que todas las velocidades medias se acabaran y pudiéramos medir velocidades instantáneas, pero pues, no es posible. ¿Listo? Bueno, después miramos un poco de gráficas porque ya cuando veamos tipos de velocidades, básicamente nos vamos a dedicar a esto. Por ahora ya hemos visto un poquito de velocidad, no la hemos visto todavía. La clasificación de cinemática es por aceleraciones, ¿sí? Si la aceleración es constante, es cero o es variable. Señor, cuénteme. Profe, porque por ejemplo ya al final el promedio de las velocidades instantáneas dan lo mismo que la velocidad media. Porque esta velocidad se llama velocidad media o promedio. Es la definición. Entonces yo puedo llegar a calcular la velocidad media como el delta de la velocidad de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Así como nosotros la tenemos acá, o simplemente promediar las velocidades instantáneas. Es lo mismo. Listo, listo. Profe, yo tengo una pregunta, pero es un poco fuera del tema. Cuénteme. Por ejemplo, cuando estamos viendo cinemática, ¿la aceleración está en función del tiempo o no? Para utilizar las ecuaciones de cinemática. Sí, la aceleración puede estar en función del tiempo. O puede ser que no. Si yo le escribo a usted una aceleración como esto, independiente del tiempo, siempre va a valer cero. ¿Ok? O podría llegar a valer esto, que sí que es una constante. Cuando yo le pongo el sub cero, una constante. O podría llegar a ser una función, una variable, 2t. Entonces, a esta función del tiempo. O sea, la aceleración puede ser cualquier cosa. Lo mismo la velocidad. Bueno, la velocidad casi. ¿Qué pasa si la velocidad vale cero? ¿Qué tipo de movimiento es este? Quedarse quieto. Quedarse quieto. Sí, no hay cinemática con una velocidad igual a cero. Hay cinemática si la velocidad es constante. Venga, que se me olvidaron los vectores. ¿Listo? Y, por supuesto, todo lo demás está cubierto. Puede llegar a tener cualquier tipo de ecuación. No hay ningún problema. Profe, qué pena la pregunta. Digamos, esas componentes, ¿cómo se pueden entender? Porque yo siempre he visto la velocidad como un número fijo, pero no como dos componentes. Ok. Cuando usted tiene esas dos componentes, por ejemplo, acá... De hecho, podemos graficarlas. O sea, ya tenemos la ecuación de trayectoria, ¿no? Mire, aquí tenemos velocidad 4t más 5.
Es una cosa porque no funciona. Ah. Creo que me entendió. Creo que voy a tener que abandonar ese programa. No, esta no me reconoce paramétrica. GeoGebra, sí, claro. GeoGebra es muy útil. Pero nos quedan 4 minutos. Ok. Mire, el movimiento en 2 dimensiones usted lo tiene completamente desacoplado, ¿sí? Yo me puedo mover hacia la izquierda o hacia mi derecha, perdón, con una velocidad constante. Y eso no quiere decir que yo no me pueda mover en otra dirección con una velocidad lineal. ¿Qué quiere decir? Hacia allá me estoy moviendo simplemente caminando, a una velocidad constante, y hacia allá estoy incrementando la velocidad. Entre las dos son componentes de la velocidad, pero la velocidad resultante va a ser la suma de los dos vectores, es decir, yo me voy a mover hacia allá. Bien, yo puedo llegar a coger en una esquina de una pared y decir, me voy a mover con 5 metros hacia allá constante y con 5 metros hacia acá constante. Cuando yo la sumo, yo me muevo en una diagonal. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo me muevo de esta forma, una cosa multiplicada por el tiempo, hay una dirección en la que me voy a mover un poco más rápido, porque está aumentando con respecto al tiempo que la otra. ¿De acuerdo? En una dirección, en la dirección de Y, siempre me va a valer 5 metros sobre segundo, mientras que en la otra empieza como 0, porque tenemos un tiempo igual a 0, tenemos luego 4, tenemos luego 8, es decir, se va a estar multiplicando, cada vez voy más rápido. Entonces, eventualmente voy a moverme mucho más rápido en una dirección. Este tipo de velocidad, este tipo de resultado para X es la típica cuando nosotros tenemos un movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque la aceleración acá, vamos a ver después, ya es al cuadrado. Perdón, es constante. Estoy hablando de miércoles. ¿Listo? Y aquí la aceleración como tal, pues va a ser la derivada de esto, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, 4. La aceleración de la Tierra también es constante, 9,8. O lo aproximado. Entonces, yo tomo por lo menos ese vector que nos dio en 2, 8i más 5j, yo saco la magnitud, dice sería como el escalar de esa velocidad. Este es el escalar, sí, este es el escalar. Esta es la dirección vectorial. Si yo calculo la magnitud de las dos cosas, de esto voy a obtener la magnitud de la velocidad completa, o sea, la magnitud de todo el vector de velocidad. La rapidez instantánea. Sí, exacto. Esa rapidez. Sí. Sí, okay. la puedo calcular. Me va a depender del tiempo, ¿no? Me va a depender del tiempo. A menos que ya calcule la rapidez aquí, donde ya reemplace el tiempo, entonces va a ser instantánea. Sí, a eso me refería, donde ya reemplazó el tiempo. Sí, acá la puedo calcular la rapidez como cualquier cosa y voy a obtener la velocidad. Pero esta es la dirección vectorial. Si lo divido sobre la magnitud, voy a obtener el vector unitario. Hacia dónde estaba avanzando esa velocidad. Bueno, los dejo porque va a llegar el otro docente. Puede volver la anterior nada más, un momento, antes de que se regrese. Estos apuntes siempre los subo. Vengan, les quería hablar algo. Del otro curso, o sea, sería bueno que casi que la única tarea, miraran el video que grabamos hoy del otro curso, porque íbamos a mirar con ellos la parte de aceleración y no pasamos de esta diapositiva. Pero se dio una aclaración muy importante que yo creo que ustedes cuando vieron el video de pronto les surgió, el video de aceleraciones, ¿ok? Y es por qué se dice que la aceleración va hacia el centro de la circunferencia. Entonces básicamente toda la hora con ese curso fue para aclarar eso. Entonces no vale la pena que ustedes el lunes tengan la misma duda y gastemos la misma hora. ¿Listo? Entonces miren el video de ellos. ¿En dónde se mira? ¿En Discord normal? ¿Cuál curso, profe? Del A1. Listo. En el Discord está el enlace y ustedes los lleva al canal. Y ahí hay listas de reproducción. Ahí está la lista de la 1 y de la 2 de este año. Para ustedes y para ellos. Vale, profe. ¿Sí saben dónde está eso? Profe, gracias. Miren acá en consultas, consulta el video. Bueno, los dejo porque va a llegar otro docente y
Bueno, profe, Chao, gracias. profe. Bueno, a ustedes, que estén muy bien. Profe.